Durante más de 2000 años, el ejército de terracota ha custodiado a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, quien deseaba gobernar incluso después de la muerte. Pero cuando en el año 2025 la tecnología avanzada de inteligencia artificial escaneó sus silenciosas legiones de barro, lo que reveló sorprendió a los historiadores de todo el mundo. Bajo la superficie yacían detalles ocultos que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre su reinado, su poder y su visión de la inmortalidad. Vamos a ver más. Bienvenido a Lo Nunca Contado. En la primavera de 1974, los campos secos a las afueras de la ciudad de Xi'an, en el norte de China, comenzaron a agrietarse por la sequía. Algunos aldeanos de Xi'an decidieron excavar un nuevo pozo con la esperanza de encontrar agua. Entre ellos estaba un campesino llamado Yan Chifa, quien trabajó entre la arcilla clara hasta que, a unos 4,5 metros de profundidad, su pala golpeó algo duro. Al principio pensó que se trataba de antiguas tejas o cerámica rota, pero luego rodó fuera del pozo una cabeza de barro de tamaño humano, seguida de más fragmentos, un torso, piezas de armadura y puntas de flecha de bronce que brillaban en el polvo. Ninguno de ellos pudo imaginar que acababan de atravesar el techo de uno de los sitios arqueológicos más asombrosos de la Tierra, un ejército enterrado que había permanecido intacto durante más de 2000 años. Los campesinos apilaron los fragmentos al borde del campo, y algunas de las puntas de flecha fueron recogidas para venderse por unas cuantas monedas. El hallazgo quizás habría terminado allí si no fuera porque Jiao Kongman, un funcionario local de cultura, oyó rumores sobre extrañas estatuas cerca del pozo. Condujo hasta el lugar para investigar, vio las figuras de barro y comprendió de inmediato que eran algo extraordinario. Jiao comenzó a recoger cada fragmento que pudo encontrar y notificó al Instituto Arqueológico de la provincia de Qi. En pocos meses llegaron equipos de excavación, y la magnitud de los descubrimientos obligó a China a construir un complejo museístico completo sobre el sitio de excavación. Los nuevos edificios servirían para proteger las ruinas de la lluvia y del creciente número de visitantes que deseaban verlas. Cuando la primera fosa fue desenterrada lo suficiente como para poder verla, parecía un campo de batalla silencioso detenido en el tiempo. Fila tras fila de soldados de barro de tamaño real permanecían en formación, con las cabezas erguidas y las armaduras esculpidas hasta el más mínimo detalle, como si esperaran una orden que nunca llegaría. Miraban hacia el este, hacia los reinos rivales que el primer emperador de China había conquistado en el siglo III a.C. Detrás de ellos se alzaban caballos de terracota que alguna vez tiraron de carros de guerra de madera. La madera de los carros se había podrido hacía siglos, pero aún podían verse en el suelo las huellas donde estuvieron las ruedas. La magnitud superaba toda imaginación. Las estimaciones modernas hablan de más de 8000 guerreros, más de 100 carros de guerra y alrededor de 100.000 caballos repartidos entre varias fosas subterráneas. Solo una fracción ha sido excavada hasta ahora. La cámara más grande, conocida como Fosa 1, mide aproximadamente 230 metros de largo y algo más de 60 metros de ancho. Tiene aproximadamente 30 metros de largo y un poco más de 30 metros de ancho, con una superficie total de unos 1200 metros cuadrados, lo que equivale a alrededor de 1,2 hectáreas o más de 2 campos completos. Los soldados se encuentran sobre un suelo que está 5 metros por debajo de la antigua superficie terrestre, y la Fosa 1 es solo el comienzo. Imagina una enorme sala subterránea dividida en largos pasillos por gruesas paredes de tierra. Los arqueólogos describen 11 corredores paralelos que se extienden de este a oeste. Sus techos estaban compuestos originalmente por vigas de madera maciza, cubiertas con esteras de caña y capas de arcilla compactada para evitar la filtración de agua. En su estado original, la Fosa 1 debió parecer un enorme pabellón cubierto, preparado para el despliegue de tropas. En el extremo oriental se encuentra una avanzada de soldados que parecen atacar en primera línea, mientras que en el centro se alinean filas de infantería acorazada con largas armas. Los flancos están protegidos lateral y posteriormente por tropas externas. Está dispuesta exactamente como lo haría un verdadero ejército preparándose para la batalla. La llamada fosa de demostración. 1 muestra la estrategia claramente. La fosa 2, ubicada muy cerca, contiene una formación armada real. Diferentes tipos de tropas están dispuestas para cooperar entre sí. Se hallaron unidades de caballería con caballos ensillados, arqueros de pie y arrodillados en posición de disparo, así como tripulaciones de carros de guerra listas para el combate dentro de sus vehículos. Los recuentos recientes en la fosa 2 arrojan varios cientos de guerreros, cerca de 100
100 caballos y varios carros de guerra, divididos en secciones como alas de un ejército en operación. Algunos de los arqueros arrodillados conservaban aún débiles rastros de color en su armadura y calzado al momento de su excavación. La fosa 3, con unos 530 metros cuadrados, algo más pequeña, alberga muchas menos figuras, pero cumple un papel especial. Contiene solo unas pocas docenas de oficiales y un carro de guerra tirado por 4 caballos, dispuestos como en un puesto de mando. Según los investigadores, en esta cámara los comandantes de alto rango supervisaban la formación en las fosas mayores y dirigían desde allí a las tropas. La fosa 4, vacía e inacabada, descubierta posteriormente, sugiere que el proyecto aún estaba en marcha cuando se selló el complejo. A diferencia de las demás, la fosa 3 muestra solo daños mínimos por fuego y conserva algunos pigmentos sorprendentemente brillantes. Gracias a su estado de conservación, ofrece la imagen más clara de cómo debió verse el ejército entero en su esplendor original, lleno de color. Incluso después de 50 años de excavaciones, el complejo sigue revelando sorpresas. A finales de 2024 y comienzos de 2025, los arqueólogos que trabajaban en la fosa 2 desenterraron una figura de oficial especialmente elaborada, un comandante de alto rango de tamaño natural, de pie junto a 2 carros de guerra y varios caballos. Su armadura tallada muestra patrones intrincados y un tocado alto y detallado que denota su rango. Los investigadores chinos afirmaron que figuras de tan alto estatus son extremadamente raras. Desde 1974, solo se han encontrado alrededor de 10 comandantes de rango superior. La forma en que estas figuras fueron fabricadas es tan asombrosa como su número. Cada guerrero mide entre 1,68 y 1,88 metros de altura y pesa varios cientos de libras. Son huecos pero resistentes. Las piernas se moldearon como gruesos tubos de arcilla. Los torsos se construyeron por separado en grandes secciones y los brazos, manos y cabezas se elaboraron individualmente para luego ensamblarse mientras el barro aún estaba húmedo. Los artesanos alisaron las uniones, modelaron los rasgos faciales y grabaron a mano los detalles más finos en la superficie. Incluso las uñas, los nudos de los cinturones y las costuras de las placas de la armadura fueron esculpidos con precisión manual. Los análisis del barro muestran que no se trataba de tierra común. El análisis de las muestras bajo el microscopio reveló una mezcla de limo amarillo local, minerales del norte de China, cuarzo y caolín. El limo se compacta fácilmente y al secarse se endurece. El cuarzo aporta textura y resistencia, mientras que el caolín proporciona suavidad y plasticidad. La mezcla fue preparada cuidadosamente, probablemente en talleres centrales cercanos al sitio del hallazgo, y luego distribuida a equipos de producción que moldeaban y ensamblaban las figuras. El resultado no fue la obra de un escultor genial, sino la de una operación industrial administrada por el Estado en el siglo III a.C. Aún pueden observarse rastros de este sistema. Las repeticiones en ciertos rasgos, como las formas básicas de manos o cabezas, muestran que se utilizaron moldes para producir partes estandarizadas. Una vez terminada la pieza, cada artista la retocaba individualmente, lo que aseguraba que no existieran 2 guerreros exactamente iguales. Al observar estas figuras, se distinguen mandíbulas, mejillas, huesos, orejas, líneas del cabello e incluso expresiones completamente diferentes. Algunos rostros parecen serenos, otros tensos, algunas narices son rectas y otras torcidas. Incluso se pueden notar pliegues en los labios que parecen cicatrices curadas. Para comprobar si estas diferencias eran solo cuestión de estilo artístico o si se basaban en personas reales, los investigadores emplearon escaneos tridimensionales de alta resolución y aprendizaje automático. La inteligencia artificial analizó miles de diminutas medidas, como el ángulo de las orejas, el perfil del mentón y el pliegue de los párpados, encontrando patrones que a menudo pasan desapercibidos para el ojo humano. A partir de escaneos detallados de las cabezas de los guerreros, se identificaron orejas y rasgos faciales específicos, lo que hace improbable que su creación fuera completamente aleatoria. La hipótesis de trabajo sugiere que al menos algunas de las figuras de mayor rango, especialmente los oficiales, pudieron haber sido modeladas a partir de personas reales que sirvieron bajo el primer emperador. Las diferencias en la armadura y la vestimenta también señalaban rango y función. Los oficiales superiores llevaban gruesas corazas y altos tocados, ornamentados con cascos protectores, adoptando una postura firme. Los conductores de carros mostraban complexiones robustas. Las chaquetas cortas de los jinetes eran ideales para montar a caballo. Los arqueros arrodillados vestían armaduras ligeras que les permitían girar y disparar con facilidad. Cada postura correspondía a un rol militar auténtico. Los tonos grises y marrones visibles hoy son lo que queda tras la descomposición del color y del barniz original. Cuando los arqueólogos, en sus primeras excavaciones, sacaron figuras del suelo, descubrieron que aún conservaban pigmentos brillantes en la superficie, un rojo intenso de cinabrio, azul y violeta, luminosos provenientes de minerales a base de cobre, un rosa fresco en las mejillas, líneas negras en el cabello e incluso motivos decorativos en las cuerdas
cuerdas de las armaduras. Entre los pigmentos identificados se encontraba el púrpura chino, también conocido como púrpura Han, un silicato sintético de bario y cobre, una de las primeras sustancias colorantes artificiales de tono púrpura del mundo. Estos colores estaban aplicados sobre una fina capa de laca, una resina natural obtenida de la savia del árbol de la laca asiático. Al aplicarse y secarse, esta laca formaba un sellado brillante y vítreo similar al barniz transparente. Los artesanos primero cubrían las figuras de terracota con esta capa de laca para crear una superficie lisa y resistente a la humedad, y luego pintaban encima los pigmentos luminosos. En la antigüedad, esta técnica funcionó a la perfección, pero para los arqueólogos modernos resultó ser una catástrofe. En cuanto la laca antigua se exponía al aire, se secaba y contraía, haciendo que la pintura se desprendiera casi de inmediato. Los investigadores de las primeras excavaciones observaban impotentes cómo los colores vivos desaparecían ante sus ojos, a veces en tan solo 15 segundos tras el contacto con el aire. En cuestión de minutos, capas enteras de pigmento se desmoronaban. Para conservar los colores, los equipos se vieron obligados a detener las excavaciones y desarrollar estabilizadores químicos. Hoy en día, los restauradores aplican estos tratamientos en cuanto se descubren nuevas superficies, para evitar que las últimas huellas del color se pierdan para siempre. Las armas halladas junto a los soldados completan la imagen de un verdadero ejército. Las figuras de terracota sostenían en sus manos armas funcionales, más de 1000 piezas de bronce, entre ellas espadas, largas lanzas, alabardas, dagas, mecanismos de ballestas y una incontable cantidad de puntas de flecha. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era el material más avanzado de su época. La alabarda, un arma de asta con una hoja sobresaliente, permitía a los soldados atacar o enganchar a sus enemigos desde la distancia. Los arqueólogos encontraron haces de puntas de flecha cuidadosamente empaquetadas en grupos de alrededor de 100 unidades. Los análisis químicos revelaron que la composición de cada grupo era uniforme, aunque ligeramente distinta a la del grupo vecino. Más allá de las cámaras principales del ejército, los arqueólogos han trazado una red de fosas interconectadas esparcidas por los mismos terrenos agrícolas. En cientos de excavaciones se han descubierto carros de guerra de bronce con caballos reales, fosas con armaduras de piedra, así como figuras de sirvientes y funcionarios de terracota. En una fosa incluso se representan artistas en movimiento, acróbatas y forzudos, mientras que otra recrea una tranquila escena de jardín con patos, grullas y cisnes de bronce dispuestos alrededor de un antiguo cauce, acompañados por músicos. Estos hallazgos revelan que el sitio no fue concebido únicamente como una exhibición militar, sino como una versión en miniatura del mundo del emperador, completa con civiles, artistas y animales. Si se trata de un ejército, entonces, ¿a quién o a qué protege? La respuesta yace bajo una enorme colina, el que podría ser el sepulcro más mortífero jamás construido, el interior de la tumba prohibida del primer emperador. En el centro de todo el complejo se alza una gigantesca pirámide de tierra que, vista desde lejos, parece pacífica, pero se vuelve aterradora cuando se comprende lo que oculta debajo. Fue enterrado en una tumba bajo una enorme colina en el corazón de las ciudades. La colina se eleva aproximadamente 76 metros de altura, equivalente a un edificio de varios pisos, y cubre la tumba subterránea de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su base se extiende por cientos de metros en todas direcciones, formando una amplia pirámide de cima plana, rodeada por muros protectores y antiguas puertas orientales. Tanto los registros antiguos como los estudios modernos coinciden en que los trabajos en este proyecto funerario comenzaron cuando Qin Shi Huang aún era un adolescente y se prolongaron durante casi 40 años, aproximadamente desde el año 246 a.C. hasta el año 246 después de Cristo 208 a.C. Según los informes históricos, miles de trabajadores, artesanos y prisioneros fueron obligados a excavar, arrastrar materiales y construir el enorme complejo subterráneo y la inmensa colina que lo aislaba del mundo. Las excavaciones al oeste del mausoleo principal han revelado fosas comunes que los arqueólogos relacionan con la mano de obra que levantó las ciudades. Solo en una de las fosas se hallaron más de 100 esqueletos, en su mayoría de hombres jóvenes o de mediana edad, muchos de entre 15 y 40 años, cuyos huesos muestran signos de intenso esfuerzo físico. Los estudios de la forma de los cráneos y del ADN antiguo sugieren que estos trabajadores no provenían todos de la misma región. Algunos eran del norte, otros del extremo sur, y varios mostraban características poco comunes en la región de Shanxi. Relatos posteriores incluso afirman que, al terminar las obras, algunos obreros e incluso ciertas mujeres del palacio fueron asesinados o enterrados cerca, para evitar que revelaran lo que allí se había construido. Escaneos y mediciones modernas muestran que el palacio subterráneo no es una sola cámara, sino un complejo amurallado bajo tierra. En su interior hay un muro de ladrillo de unos 4 metros de altura, que forma un rectángulo de aproximadamente 49 metros de norte a sur y 390 metros de este a oeste. Fuera de esta estructura de ladrillo se levanta un segundo muro de tierra apisonada de entre 27
9 y 36 metros de grosor y altura, que crea una envoltura protectora alrededor del recinto. Desde cada lado descienden túneles inclinados hacia el centro. En el corazón de la tumba se encuentra la cámara principal, de unos 80 metros de largo, 50 metros de ancho y casi 15 metros de alto. Su techo está situado a unos 30 metros por debajo de la superficie actual del terreno. También se han encontrado restos de canales de drenaje y de lo que parece un dique subterráneo, prueba de que los constructores se prepararon para posibles inundaciones. No era una tumba común, fue edificada como una fortaleza. Lo más sorprendente de este lugar es que nadie ha abierto jamás la cámara central. La verdadera tumba de Qin Shi Huang, la cámara donde se cree que descansan su cuerpo y sus tesoros, permanece sellada tal como fue hace más de 2000 años. Los arqueólogos han excavado alrededor de la tumba, encontrando carros, fosas con caballos y restos de cimientos de palacios cerca de la colina. También han hallado músicos, funcionarios y los contornos de edificios enteros del palacio, dispuestos como una versión de la capital imperial en el más allá. Sin embargo, la puerta de la cámara principal nunca ha sido abierta. Todo lo que sabemos sobre lo que se encuentra bajo el montículo proviene de antiguos textos, escaneos de penetración del suelo y mediciones químicas del terreno y del aire circundante. El registro escrito más antiguo que describe la tumba proviene del historiador Sima Qian, quien escribió en el siglo I a.C., aproximadamente 100 años después de la muerte del emperador, ocurrida en el año 210 a.C. Según él, la cámara subterránea contenía edificios, palacios y torres de tamaño real, llenos de artefactos y tesoros invaluables. Afirmó que el interior de la tumba era una reproducción en miniatura del reino, con ríos y mares hechos de mercurio líquido en movimiento. Dijo que el techo estaba pintado con constelaciones y las estrellas del cielo nocturno, mientras que el suelo representaba las montañas y valles de China. Describió también sistemas de defensa mecánicos, ballestas manipuladas para disparar automáticamente contra los intrusos y lámparas que ardían indefinidamente, fabricadas con la grasa de una extraña criatura marina, llamada por él pez de luna, aunque posiblemente se tratara de una ballena. Durante siglos, los estudiosos debatieron si todo esto era cierto o solo una leyenda, pero la ciencia moderna ha hallado inquietantes pruebas que respaldan los relatos de Sima Qian. Uno de los detalles más perturbadores de este lugar es el mercurio. El mercurio es un metal plateado que permanece líquido a temperatura ambiente y libera vapores tóxicos al evaporarse. Las mediciones modernas han confirmado la afirmación de Sima sobre los ríos y mares de mercurio dentro del mausoleo, y los resultados son alarmantemente precisos. Las pruebas del suelo alrededor del montículo han revelado niveles de mercurio muy por encima de los valores normales de la región. En algunas muestras, el suelo contenía decenas de partes por 1000 millones de mercurio, y estudios posteriores detectaron concentraciones con más de varios cientos de partes por 1000 millones. Los suelos típicos de esta zona suelen tener valores de apenas unas docenas hasta unos pocos cientos de partes por 1000 millones. Los científicos incluso analizaron el aire con un sistema láser llamado absorción diferencial, capaz de detectar gases a distancia, y midieron vapor de mercurio sobre el montículo con unos 27 nanogramos por metro cúbico, en comparación con el promedio regional de entre 5 y 10. Estas mediciones demuestran que el mercurio literalmente se está filtrando del montículo hacia la superficie a través de grietas, aunque la tumba permanezca sellada. Esta contaminación no se debe a la industria moderna. Los análisis realizados en diferentes décadas muestran valores coherentes de mercurio, con las concentraciones más altas en la supuesta ubicación de la cámara funeraria principal. Los estudios que rastrearon el origen del metal apuntan a antiguas minas de cinabrio, especialmente en la región de Xunyang, que estaba bajo el control de la dinastía Qin. El cinabrio, un mineral rojo brillante compuesto de sulfuro de mercurio, se refinaba con frecuencia para obtener mercurio. Los investigadores creen que enormes cantidades de este mineral fueron extraídas y purificadas para el entierro del emperador, posiblemente más de 100 toneladas, es decir, más de 200.000 libras de metal líquido. Con ello, el contenido de mercurio de la tumba sería mayor que el de la mayoría de las contaminaciones industriales modernas. En la antigua China, el mercurio no se usaba solo como decoración, se creía que poseía energía vital. Los alquimistas de la corte lo mezclaban en medicinas y elixires que supuestamente otorgaban inmortalidad. Si en la cámara realmente existe mercurio líquido, el aire allí dentro sería tóxico. Una sola fisura podría liberar vapores capaces de dañar los pulmones y el sistema nervioso en cuestión de minutos. Abrir la tumba sin preparación podría ser mortal. El mercurio es solo una de las razones por las cuales los equipos modernos se niegan a excavar directamente en la cámara. La otra es la conservación. Una tumba sellada durante más de 2000 años constituye un ecosistema cerrado, con un equilibrio único de aire, humedad y presión. Una vez que esa selladura se rompe, el oxígeno penetra, la humedad cambia y los objetos frágiles pueden colapsar, desvanecerse o pudrirse en cuestión de segundos. Los restauradores del mausoleo han admitido que, en la actualidad, no existe tecnología capaz de estabilizar un espacio tan vasto inmediatamente después de abrirlo. Además, existe
reduce el riesgo de trampas y colapsos estructurales. Lo que podría sonar como una leyenda está basado en una auténtica hazaña de ingeniería de aquella época. Según Sema Chin, había instaladas ballestas automáticas destinadas a eliminar a los intrusos. Las armas de aquel tiempo podían matar fácilmente a corta distancia, aunque la madera y el tendón que las accionaban probablemente se hayan podrido. Los gatillos y pernos de bronce podrían haber quedado incrustados bajo la inmensa presión del suelo. Los radares y escáneres magnéticos modernos han detectado zonas con alta densidad metálica y pasillos estrechos que parecen más embudos que caminos abiertos, posiblemente diseñados para ralentizar a los intrusos y obligarlos a avanzar por trayectos confinados. Incluso si las trampas mecánicas han dejado de funcionar hace siglos, esos pasillos revelan una planificación defensiva deliberada. Más allá de las trampas, la estructura física de la tumba también representa un peligro. Los constructores de la antigüedad emplearon vigas de madera maciza para sostener los techos. Después de más de 2000 años sepultadas bajo toneladas de tierra, algunas de esas vigas podrían haberse podrido o debilitado. Un solo túnel mal excavado o una vibración podrían causar el colapso repentino de partes de la cámara sin advertencia previa. Otro tema que suele pasarse por alto es el del agua. El montículo se encuentra cerca de la base del monte Lee, donde el nivel freático está aproximadamente a 30 metros bajo la superficie. Si alguien perforara el sistema sin comprender completamente su estructura, el resultado podría ser catastrófico. El lodo y el agua subterránea podrían filtrarse y destruir el interior en cuestión de minutos. Ya hemos visto la magnitud del sepulcro que construyó. Ahora hablemos del tipo de mente capaz de concebir algo así, la del primer emperador de China. En el siglo III a.C., lo que hoy conocemos como China no era un solo país, era una lucha encarnizada entre 7 grandes estados que se habían estado destruyendo mutuamente durante generaciones. Las ciudades caían y ardían, las alianzas se disolvían de la noche a la mañana, los asesinos eran moneda corriente y la supervivencia dependía de la desconfianza. En medio de ese caos surgió un joven llamado Jin Sheng. Se convirtió en rey del estado de Qin cuando tenía unos 13 años. A medida que creció, hizo algo que nadie antes había logrado: eliminar por completo a los señores feudales y unificar todo el mundo conocido. Tras una serie de guerras brutales que culminaron en el año 221 a.C., conquistó uno a uno todos los estados rivales. Cuando el último enemigo se rindió, abandonó el antiguo título de rey y se creó uno nuevo, Huangdi, que significa emperador. Se proclamó a sí mismo Qin Shi Huang, es decir, el primer emperador de Qin. Desde ese momento solo debía existir un trono en el mundo y debía pertenecerle a él. Para él, la verdadera victoria no consistía en ganar las guerras, sino en conservar lo conquistado. Eso implicaba tener control absoluto no solo sobre los soldados y los territorios, sino también sobre los pensamientos, los recuerdos, el dinero, el tiempo e incluso el lenguaje. El nombre de su estado, Qin, es el origen del término occidental China. La denominación perduró porque su modelo de organización sobrevivió. Incluso después del colapso de su dinastía, sus sucesores copiaron su sistema: un solo emperador sobre todos, con un gobierno unificado que se extendía hasta el último rincón del país. Pero, ¿cómo mantener unido un nuevo imperio si hasta ayer estaba formado por 6 reinos enemigos que lo despreciaban? Eliminando sus diferencias, Qin Shi Huang impuso un conjunto único de reglas para todos. Antes de él, cada antiguo reino tenía su propia moneda, su propio sistema de medidas y pesos, e incluso su propia forma de escribir el idioma chino. Los obligó a uniformarse: una sola moneda, un estándar de medidas, una escritura oficial, un código legal. Aunque suene burocrático, fue una revolución. Si todos los ejes de los carros tenían el mismo ancho, todos podrían circular por los mismos surcos. Si todas las carreteras tenían el mismo tamaño, los ejércitos y los convoyes de grano podrían desplazarse sin demora. A él se le atribuye la orden de construir caminos como radios que partían del centro, enormes calzadas que se extendían en líneas rectas durante kilómetros para que los barcos y las tropas se movieran rápidamente entre provincias. Y fue inquebrantable en su forma de gobernar. Qin Shi Huang siguió un sistema que hoy conocemos como legalismo. El legalismo parte de la idea de que las personas no se guían por la bondad, sino por el miedo. Se comportan correctamente porque la ley les infunde más temor que el que la desobediencia pueda tentarles. Según este modelo, el Estado dicta reglas claras y estrictas, las publica para todos y las hace cumplir sin piedad. La obediencia se recompensa y la rebeldía se castiga. Los nobles dejaron de heredar sus cargos. Los gobernadores eran nombrados por la corte central y destituidos si fracasaban. El país fue dividido en comandancias y distritos directamente subordinados al trono, terminando así con el antiguo sistema feudal en el que los señores locales se enriquecían y se independizaban. Aproximadamente 8 años después de la unificación, entre los años 213 y 212 a.C., su corte inició una campaña contra lo que consideraba libros peligrosos y doctrinas desleales. Su canciller Li Sei argumentó que los textos antiguos sobre reyes pasados y estados rivales fomentaban comparaciones que podían provocar rebeliones. La historiografía y la
la filosofía que contradecían la línea oficial debían ser destruidas, salvo copias selladas conservadas en los archivos imperiales. Solo se permitieron los textos sobre medicina y agricultura, por ser útiles. Informes de historiadores antiguos relatan que cientos de eruditos que protestaron fueron ejecutados. El objetivo era controlar el pensamiento. Si solo existe una versión oficial del pasado, solo puede haber un futuro, y ese futuro le pertenece a él. Qin Shi Huang también difundió por todo el imperio su propia leyenda. Desde alrededor del año 219 a.C., realizó grandes viajes de inspección a través de su nuevo reino. Subió a montañas sagradas, ofreció sacrificios como un dios rey, y dejó inscripciones talladas en piedra con textos que proclamaban su gloria. Unificó el cielo, derrotó rebeldes, fijó fronteras y trajo nuevamente la paz. Tras la unificación, ordenó tallar un valioso trozo de jade para convertirlo en el sello imperial del reino, con la inscripción: que el emperador viva largo y prósperamente después de recibir el mandato del cielo. El sello no era un simple adorno, era la prueba de su derecho divino a gobernar. Más tarde, ese símbolo pasaría de mano en mano, disputado por dinastías durante siglos, como si fuera el alma misma de China. Pero pese a todos sus triunfos, hubo un enemigo que jamás pudo vencer: la muerte. Con los años, Qin Shi Huang se obsesionó con la inmortalidad. Para él, morir no era natural, era una derrota. Magos y alquimistas de la corte le hablaron de islas lejanas, más allá del mar oriental, donde habitaban seres inmortales. Dos poderosas fuerzas del mismo tamaño se enfrentaban, y el destino de China pendía de un hilo. Uno de esos hombres fue Xu Fu, un alquimista y navegante que, según la leyenda, dirigió expediciones en busca del elixir de la vida. Hacia el año 219 a.C., el emperador envió a Xu Fu con flotas, artesanos y miles de jóvenes hombres y mujeres para traer el brebaje. Regresó solo con historias de monstruos marinos, sabios vivientes y la excusa de que necesitaba más barcos. En su segunda expedición desapareció por completo. Según algunas leyendas, llegó a otra tierra, se estableció allí y se proclamó rey. El emperador se negó a rendirse, convocó a más maestros del ocultismo y probó cada poción que preparaban. Muchos de esos elixires contenían mercurio. Hoy sabemos que el mercurio es un veneno que daña los órganos, el cerebro, causa temblores y paranoia. Los historiadores creen que esos tónicos de inmortalidad contribuyeron a su muerte en el año 210 a.C., cuando colapsó durante uno de sus viajes de inspección. Tenía apenas 49 años. A pesar de su control absoluto, su dinastía se derrumbó casi de inmediato tras su muerte. Cuando murió, la noticia fue ocultada. Su ministro principal, Li Yi, y el eunuco de la corte falsificaron órdenes, suprimieron al heredero legítimo que el emperador favorecía e impusieron a un hijo menor al que podían manipular. En pocos años estallaron rebeliones por todo el imperio. En el año 206 a.C., la dinastía Qin había llegado a su fin. Desde el día en que se coronó a sí mismo como el primer emperador hasta la última revuelta, su dinastía duró apenas 15 años, pero su legado no fue en vano. La siguiente dinastía, la Han, conservó la estructura básica de su sistema: un emperador, una burocracia y una autoridad centralizada que se extendía por enormes distancias. Mantuvieron gran parte de sus leyes y su administración porque funcionaban. Durante casi 2 milenios después de él, el gobierno chino siguió su modelo: un solo trono que gobernaba todo bajo el cielo. Gracias por ver. Ahora pueden ver los videos que aparecen con más historias increíbles. Nos vemos la próxima vez.